Muy buenos días, amigos de Tenemos Historia. Hoy vamos a tener un nuevo programa con la lamentable ausencia de nuestro amigo Emilio Perina, que sus tareas oficiales le impiden compartir este día, este programa, que vamos a dedicar a uno de los personajes. En un momento se dijo que era el argentino más conocido del mundo. Nos estamos refiriendo a Lucio Victorio Mansilla, general, escritor, político, duelista, una de las personas más singulares de la historia argentina. Yo me atrevo a decirlo, que son las personas más singulares, más interesantes de la historia argentina, porque no solamente vivió acá en la Argentina, sino que recorrió el mundo. Entonces tenía una visión mucho más amplia que otros miembros de su generación. Y para hacer este programa, que les recuerdo que estamos grabando y ustedes lo podrán ver dentro de unos días en YouTube, o si no, bajarlo del Facebook de Tenemos Historia o el Facebook de Olmo Ediciones, contamos la presencia de un singular historiador, porque no solamente es historiador, también es arquitecto, también es escenógrafo, y nos estamos refiriendo al arquitecto Diego Videla Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un honor tenerlo usted después de todas las investigaciones que ha estado haciendo estos últimos años. Usted estuvo trabajando mucho con el tema de la manzana de las luces. Claro, yo primero estuve un tiempo en el Museo de la Ciudad y después, digamos, por recomendación del arquitecto José María Peña y el arquitecto Vázquez, que fue el último director del Museo de la Ciudad, me contactan con el Instituto Histórico de la Manzana de las Luces. Está haciendo un trabajo espléndido. Sí, estoy completamente de acuerdo con este último director, un nivel de publicaciones excepcionales en cantidad y en calidad, sí. Y que ha escrito un libro sobre las memorias de Mansilla. Sí. No llega a ser un libro, digamos, es una publicación, los que se llaman, hay dos tipos de publicaciones, las que tienen que ver exactamente con lo que sucedió en la manzana y el otro es lo que en los alrededores. Como Mansilla vivía a 3 cuadras, haciendo casi cruz con la iglesia de San Juan Bautista, y es el barrio de San Juan Bautista. Mi publicación se llamó el San Juan Bautista, el barrio, según lo recuerda Lucio Mansilla en sus memorias, que es desde que tiene uso de razón hasta que el padre lo envía a la India para evitarle problemas con su tío, porque lo encuentra leyendo a Rousseau. Bueno, ya vamos a entrar en estos detalles muy significativos de la vida de Mansilla, que recordemos que era hijo del general Mansilla, famoso por la Vuelta Obligado, era sobrino y lo conoció a Juan Manuel de Rosas. Y de la batalla de Ituzaingó también. De la batalla de Ituzaingó también, sí, bueno, la batalla de Ituzaingó, de la batalla y la de Chacabuco. Guerra de la Independencia. De Chacabuco, era uno de los grandes generales de infantería que tuvo la Argentina. Y también, por otro lado, su madre, la hermana preferida de don Juan Manuel de Rosas, las entrevistas que tuvo con su tío, que también son de antología, en fin, un personaje que vivió y que hizo historia en la Argentina, y hoy, de la mano de Diego Videla Gutiérrez, vamos a pasar revista a algunos episodios de esta vida tan apasionada que tuvo Mansilla. Volvemos en unos instantes con Tenemos Historia. Bueno, volvemos con Tenemos Historia, y hoy, como les decíamos, tenemos la presencia de Diego Videla Gutiérrez, el arquitecto Diego Videla Gutiérrez, que nos va a iluminar sobre algunos detalles de la historia de este joven tan particular, ¿no? Joven tan apasionado también.
Claro, hace unos minutos hacía referencia del episodio de estar leyendo a Rousseau. El espíritu de las leyes. Cosa que evidentemente a Juan Manuel de Rosas no le hubiese gustado, pero él ya venía de un percance amoroso con una costurerita francesa. Sí, Pepita, la hija Pepita. de un... Sí, exactamente, que él se pone de novio, por supuesto cuando la madre se entera hace un escándalo terrible. Primero lo mandan a la estancia de su tío y padrino Gervasio El Cardo, sí, Ortiz de Rosas. En el Rincón de Rosas, que es una estancia que se puede Rincón de visitar López, perdón. El Rincón Sí, de López, claro, sí. Que todavía, claro, porque era López Osorio. Exacto, porque viene por la madre. Viene por la sí. parte de la madre. Que aún se puede visitar esa estancia. Sí, esa sí, estancia que hay está una en pie. construcción, inclusive Sí. yo no estuve nunca. Sí. Entonces primero lo mandan ahí. Vuelve, al tiempo lo perdonan, pero de paso conoce a la que después, a una prima hermana que va a ser su esposa. Sí. Y Su bueno, primera esposa. después la madre dice yo no puedo más con él y se lo manda al padre a Entre Ríos. Y ahí fue donde en un... Sí, lo manda a trabajar a un saladero. A un saladero Sí. de Mansilla Padre, exactamente. Sí. Y un día que el padre llega, lo encuentra leyendo este libro y dice... Si usted quiere servir bien este país, o se queda o se va, porque un sobrino de Rosas no puede estar leyendo el espíritu de las leyes. Recordemos que Mansilla Padre había sido gobernador de Entre Ríos, y hay una historia un poco tenebrosa o de traiciones con Ramírez. Es decir, Ramírez lo había llevado como jefe de sus tropas, y él en un momento llega cuando Ramírez empieza a pelearse con Estanislao López, Mansilla se pone del lado de López y se queda con la gobernación de Entre Ríos, pero después no se queda como gobernador de Entre Ríos, sino va a la constituyente del 24. Sí. ¿No? Inclusive creo que funda una o dos ciudades en Entre Ríos. No recuerdo ahora el nombre, pero tengo idea de haber leído que funda uno o dos pueblos en Entre Ríos. Puede ser. Bueno, pero volvamos a Mansilla, hijo. A Lucio Victorio. Que hay volvamos a su ida por el mundo. Después vamos a volver un detalle un poquito. Bueno, entonces el padre decide en una pseudo empresa comercial mandarlo para comprar mercaderías, traerlas y después venderlas, algo que era muy común en aquella época, inclusive a los chicos de familias bien, los mandaban a las tiendas para que aprendieran el trato con la gente. Exactamente, bueno, eso le había pasado a Rosas. Exacto, lo que pasa es que se había llevado mal sí. con el dueño local. Exacto. Entonces parte a la India. Nada más y nada menos que a la India. Sí. Creo que es el primer argentino que está en la India. No, debe haber sido el primero, debe haber sido Bullard, la fragata del Bullard. Puede ser, sí. Y primero está en una colonia que todavía era francesa, Pondicherry, que después se la venden a los ingleses. Él se hace amigo ahí de un norteamericano, Foster Rogers, con el que recorren la India, van hasta el Himalaya, van a Egipto, suben a las pirámides, van a Europa, están en Francia, van a Inglaterra, y él le avisan y que está por llegar Caseros, entonces se vuelve a la Argentina. Es un viaje, bueno, que tiene libretas de anotaciones que ha hecho él, que no hace mucho tiempo las encontraron, y María Rosa Lojo las editó. María Rosa en una edición crítica, claro, muy María interesante. Rosa estudió bastante sobre la hermana Eduarda, exactamente. Eduarda García Mansilla. Mansilla de García. Mansilla de García, no decir, fundadora de la línea, exactamente. Y entonces él es cuando vuelve, perdón que lo interrumpa, y va a saludarlo porque la madre le dice anda a saludar a tu tío. Y es el famoso episodio de los platos de arroz con leche, que en una de las cocerías él cuenta, ¿no? Que no lo quiere recibir y lo tiene comiendo arroz con leche. Hasta más de la saciedad. Después viene un episodio bastante también complicado, porque claro, él carga con el estigma, a pesar de ser el más alejado de los Rosas, carga con el estigma de ser el sobrino del tirano prófugo. Y hay un episodio con Mármol por la famosa Amalia.
lo reta a duelo Claro, en el teatro, él se hace silencio y le tira el guante y lo reta a duelo. Y lo meten preso. Y va otra vez al exilio Entre Ríos, donde empieza a escribir para sobrevivir. Sí, porque él considera que Mármol en Amalia difama a su padre y a su madre. A su padre de cómo hizo negocios o fortuna, y a su madre dice que era liviana. Agustina era liviana. Igual. Y también a Josefa Ezcurra. Sí, pero él no defiende a Josefa. Si bien yo tenía la versión de que él sale a defender difama a Josefa Ezcurra porque la maligna dentro de la historia es Josefa Ezcurra. Sí, todo lo demás, sí, la que teje los hilos y manda a los espías ya a la negra de la esquina que los espíe la casa de Amalia. Por eso, la que queda mal es Josefa, mientras que Josefa era como la mater familia, que después de muere Encarnación, ella es la que se hace cargo, porque vivían todos como mezclados en las familias estas. Sí, en esa maravillosa casa que es una playa de estacionamiento espantosa ahí en la calle Moreno. La vieja casa de Josefa, de los Ezcurra, de los Argibel, sí, que termina él comprando todas las propiedades. Y esa era la casa donde vivían todos, y que Mármol en Amalia describe dónde estaba el cuartito hasta de Olazábal, de Corbalán, perdón, que era el edecán. Que era edecán, sí. Pero el duelo es porque dice que ha difamado al padre y a la madre. Y Mármol no acepta el duelo, Sí, pero hay un escarnio público. En realidad los duelos estaban prohibidos. Va preso. Sí. Va preso y de ahí va otra vez a parar. Pero después, de todas maneras, en el resto de su vida no escarmentó, porque él se bate a duelo varias... 14 se bate a duelo 14 duelos conocidos. 14 duelos conocidos. Lo que pasa es que los 2 episodios de duelos más conocidos es cuando lo mata Pantaleón Gómez. Sí. Que no sé por qué el duelo ese fue a muerte, porque aparte dicen que él se pone a llorar dice, sí. Dice no quiero matar a un valiente o algo así. Sí, ¿no? Exactamente. Ahora, evidentemente le encantaban los duelos, porque en otro duelo que él es testigo, padrino de uno de los duelistas, que va y viene el tiro de un lado y del otro, que quedan vivos. Estamos hablando del de Lucio López y el Capitán Sarmiento. Exactamente. Uno de los duelos más terribles de la historia argentina. Cuando termina todo, ya te des en las manos, él le dice, ¿por qué no se tiran otro tirito? Y ahí es cuando matan hasta a López. Bueno, es que Sarmiento había dicho que el duelo era muerte. Sarmiento había sido denunciado por López por una serie de negocios espurios, para que vean que no cambió nada en la Argentina desde entonces. Y claro, López no tenía experiencia con las armas, Sarmiento sí. Uno tiene que saber que en los duelos, las armas al menos lo que se usó después, no sé en ese momento si era así, pero los duelos son con armas que no son de propiedad de cada uno. No, claro. Y que las armas de duelo tienen el alma lisa. Entonces la bala sale para cualquier lado. Si uno no dispara un par de veces antes, no dispara un par de veces antes, no sabe para qué lado sale la bala. O sea que es muy difícil pegarle a alguien en un duelo. De hecho, estamos hablando de uno de los pocos duelos mortales dentro de la historia argentina. Que conocemos. Porque yo creo que hay otros en que no se... al menos que están registrados. No, porque por ejemplo, los duelos de los Palacios, Alfredo Palacios se batió varias veces a duelo, a pesar de que el Partido Socialista lo prohibía. El hermano de Palacios era tirador olímpico. O sea que evidentemente él sabía tirar muy bien, y en la Casa del Ángel no le pegó a nadie. Bueno, también en la Casa del Ángel usaban salvas para salvar el honor y la vida de las personas. Sí, justamente el otro día dieron la película de Torre Nilsson, claro. Donde hay un duelo en el fondo, donde justamente en la sala de armas que tenía del CASE, ya casi sobre la calle
La de atrás no me acuerdo cuál era, si era Cuba o Sí, Cuba, una de sí. Bueno, en el Museo de la Ciudad, el Museo de la Ciudad tienen el ángel de la Casa del Ángel. Sí, exactamente. Está ahí. Sí, Bueno. en la entrada de la escalera. Bueno, pero volvemos como siempre, nos vamos a disgregar. Veo que esto viene para las muchos ramas, lados. sí. Pero bueno, yo creo que es lo que le da gusto al programa. Después de esto empezamos con una nueva etapa en la vida de Mármol, de Mansilla, más literaria. Él lo conoce a Sarmiento y acá vamos a entrar en una de las situaciones también políticas más curiosas del siglo XIX. Pero vamos a un corte y volvemos hablando con el arquitecto Diego Videla Gutiérrez sobre la vida de Mansilla. Volvemos con nuestro programa. Este es el segundo bloque después de la introducción, en donde estamos hablando todavía de la juventud de Lucio Victorio Mansilla, porque la familia, cuando habla del general Mansilla, dicen Lucio Victorio o Don Norberto, preguntan. Sí. En compañía de Diego Videla Gutiérrez, y estábamos con un juvenil y fogoso Mansilla que empieza a cultivar las letras en la Argentina. Las letras y la política. Y la política. Porque él intenta, toda su vida, o sea, intentó ser más de lo que llega, pero siempre le jugó en contra su hablar de más. Entonces la gente prefería mantenerlo alejado. Tenés así que Helióbes, Roca, Sarmiento, en algún momento lo mandan a Europa a comprar armamentos o de representante diplomático a Viena, a San Petersburgo, o sea, porque no se callaba nada. Era un personaje... Ojo, también hablaba 6 idiomas. Sí, por supuesto. No es habitual. Sí. Y bueno, él le hace la campaña política para que Sarmiento sea presidente. Claro. Recordemos que primero está la guerra del Paraguay, en donde lo conoce a Dominguito, porque en realidad al hijo, la relación... Lo conoce en un viaje a Europa. Cuando se van después de Caseros. Mansilla padre con 2 hijos. Y que él no quiere hablarle en el barco, y Mansilla padre le dice, por favor, dirigile la palabra. Y él dice no, porque cuando entraron en Caseros, que habían ordenado poner banderas, Agustina en su casa pone una bandera argentina pero federal, que más que azul o celeste era prácticamente un punzo rojo, un punzo, esa es la palabra exacta. Y Sarmiento, entrando a caballo, ve esta bandera en la casa de Tacuarí y Alsina, que en ese momento se llamaba Alsina, Potosí, Tacuarí, y con el sable la arranca. Entonces Mansilla hijo, que el honor era algo muy importante, considera que fue una afrenta a la madre y por eso no le quiere dirigir la palabra en el barco. Pero al final hablan. Sí, al final hablan, porque Sarmiento le da las explicaciones, que él no sabía que esa era la casa de los Mansilla, que ahí vivía Agustina, etcétera. Sí, de todas maneras la toma de Buenos Aires fue muy... La llegada de las tropas de Urquiza a Buenos Aires fue muy curioso en el panquequismo argentino, que también de entonces el famoso Torito, que estaba bajando el cartel de muera el salvaje unitario Urquiza, y los soldados de Urquiza lo ayudan a bajar el cartel. Panquequismo que ya vemos las invasiones inglesas, cuando a los 4 días de estar tomada la ciudad, las familias, digamos, importantes ya quieren casar a sus hijas con los oficiales ingleses y empiezan a armar saraos y fiestas. Bueno, recordemos un pequeño detalle, que el abuelo de Lucio Victorio muere en las invasiones inglesas, muere peleando por España. Sí, exactamente. Empieza con la guerra del Paraguay, él se anota como oficial, siempre llamativo con la extraña indumentaria que utilizaba. Con una capa, sí.
Bueno, ahí empiezan los mamelucos, él usaba... Sí, porque compran del ejército ahí empieza la bombacha. Francés, exactamente. Lo que el uniforme europeo era el suavo. Sí, exacto. Compran unos rezagos de... Y ahí empiezan primero los brasileros y después los argentinos adoptan el uso de la bombacha, que era más práctica, era más cómoda. Sí, porque el chiripá y el calzoncillo era complicado. Era más complicado. Pero como bien dice, tiene problemas periódicamente con Heliógenes. Sí. Y lo mandan a sofocar, no me acuerdo cuál revuelta del interior de los Colorados, de haber sido. Sí, una de esas, sí. Lo que termina. O el combate de la Rinconada, no me acuerdo, pero termina antes que él llegue, entonces vuelve otra vez a la guerra del Paraguay. Y en su regimiento estaba Dominguito, que muere también. Creo que la trinchera de Curupaytí, si no me equivoco. Sí. Una herida en el talón. Y que le agradece Sarmiento, le escribe todo lo que hizo por el hijo. Bueno, y ahí es como que recomponen la relación. Y ahí es en donde Mansilla hace campaña por Sarmiento, porque Sarmiento estaba en Estados Unidos. Exactamente, estaba juntando maestras y con Mann y con la mujer de Mann, interiorizándose de toda la pedagogía nueva, que es interesantísima. En esa época descarta la enseñanza de las escuelas europeas y elige la de las americanas, la de Horace Mann en Estados Unidos. Sí. Y bueno, le hace la campaña para su presidencia y después, muy suelto de cuerpo, Mansilla arma todo el gabinete, va a la casa de Sarmiento, que en ese momento era la calle Belgrano, que ya no existe, con el ensanche, y va a la noche y le dice: ya hice un listado, un borrador de gabinete para sus ministros, y lo atiende desde una ventana de arriba, y dice: bueno, mire, yo no puedo recibirlo ahora, no puedo abrir, pásemelo. Y le bajan como una canastita y suben hasta el balcón, y Mansilla, Sarmiento, la lee y dice: ¿usted ministro? Para loco ya estoy yo. Y eso le causa un enorme dolor y frustración a Mansilla. Bueno, pero lo pone como comandante del regimiento de Río Cuarto, ¿no? Río Cuarto, las Pulgas se llamaba en ese momento. No, las Pulgas es Villa Mercedes. Ahora no recuerdo el nombre del fortín que después fue Río Cuarto. Pero la ciudad era el regimiento. Y ahí es que hace quizás un libro de antología de la historia argentina, que es La incursión de los indios ranqueles. Que es interesantísimo ese viaje, que lo hace desacatado porque no lo autorizan, se va con 2 sacerdotes y una escolta, pero bueno, va al toldo de Mariano Rosas, que había sido ahijado de su tío, que comían en plato y con cubiertos, eso lo hace notar. Que había sido... Se lo habían llevado como cautivo Rosas, como para mantener la paz. O sea, que estaba educado en la casa de los Rosas. Sí, y usaba cubiertos. O sea, que Mansilla dice: en muchos ranchos comen con la mano de una olla directamente toda la familia. Y bueno, él está ahí, le regalan un poncho muy importante que él conserva hasta su vejez en París. Yo ahí me tomo la libertad en mi publicación de los inviernos fríos de París. Él abrigaba las piernas porque él termina con una gota terrible que no podía caminar. Pero bueno, ya nos hemos ido hacia el final. Pero escribe, uno de los libros más interesantes, porque describe arroyos, cañadas, accidentes geográficos, costumbres, la vida de las cautivas. Las cautivas hacen bautizar a sus hijos, hacen algunos casamientos, pero no quieren volverse. No quieren volverse. Exactamente. No quieren volverse, la sociedad les rechazaba, ¿no? Sí. Y también es sancionado por esto. Vuelve, lo destituyen. Vuelve a Buenos Aires, ya es el famoso banquete que los amigos en desagravio le hacen en el Hotel Argentino. Y hay toda una sucesión de discursos que al final para rehabilitar la figura de Mansilla. Exactamente. ¿No? Y ahí también cultiva el periodismo con los Varela. Claro, sí. Que es más, con uno de ellos comparten un seudónimo que era Orión, para escribir en los diarios
eran tan amigos que indistintamente escribían artículos y no importaba quién fuera el autor porque firmaban Orión y podía ser cualquiera de los dos. Después termina distanciado con Varela, no me acuerdo ahora por qué, pero porque no lo respaldan en otra ocasión en que él también consideraba que podía ser ministro de algo más, y Varela desde uno de sus diarios lo descalifica, y ahí se distancian. Bueno, y hace campaña por Avellaneda. Uh-huh. Por su amigo Avellaneda, Sí. quiere hacer, es uno de los que la revolución del 74, él está del lado, por más que no tiene participación activa, creo que en la campaña del 74. Creo que no. Directamente participa de política. Y después, y ahí entonces comienza también un periodo de diplomático, un periodo de político, un periodo de escritor. Sí, lo empiezan a enviar en diferentes misiones a Europa, a comprar armamentos, a presenciar guerras como observador. No es la de Crimea, pero es una de por ahí. Sí. Y bueno, o sea, y él siempre considerando que tenía derecho a otro lugar, y yo estoy de acuerdo en que se lo merecía. Una persona culta, formada, que confronta nuestra realidad con las realidades de otros lugares del mundo de esa época, en donde hace un balance, pasa por un sedazo, lo bueno nuestro, lo malo nuestro, lo bueno de allá, lo malo de allá, y se va quedando con lo mejor. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que también era un tipo conflictivo. Bueno, sí, era que enseguida él ya recurría al duelo por el tema del honor, es tremendamente irónico, ridiculiza a todo el mundo. Con una pluma muy filosa. Cuando es diputado también o senador, no me acuerdo exactamente bien porque fue de las dos cosas, los discursos de él descalifica de una manera tremenda. Ahora, tiene algo que yo rescato excepcional por encima de todo, el humor y la ironía. El humor y la ironía. Que es excepcional. Efectivamente es así. Bueno, vamos a un nuevo corte y volvemos dentro de unos instantes hablando de la apasionante vida de Lucio Mansilla, de mano del arquitecto Diego Videla Gutiérrez. Amigos, estamos nuevamente en este bloque de Tenemos Historia, hablando con el arquitecto Diego Videla Gutiérrez, que nos está ilustrando sobre la apasionante vida de Lucio del General, escritor político, Lucio Mansilla, que acabamos de dejar después de la Guerra del Paraguay, después de algunas frustraciones políticas que él tiene, después de algunos de los duelos. En esta época transcurre el duelo con Pantaleón Gómez, y en sus armas literarias, que eran extremadamente satíricas y filosas. Y él emprende, claro, hay un episodio que a veces uno lo recuerda, pero fue gobernador del Chaco, de lo que hoy sería el personaje nacional del Chaco. Sí, ¿cómo se llamaban? Los mapas cuando yo era chico todavía figuraba así, territorio nacional. Territorio nacional. Exactamente. Y él está explorando y, como siempre, anotando, porque desde que inicia ese viaje, siendo muy chico, a los 18 años, anota. Hay permanentes libretas con anotaciones, algunas conservadas por la familia. ¿Está publicada la biografía, la obra completa de él? No. Ajá. No, porque tal vez algún día se haga, es un trabajo tremendo, porque muchas cosas son publicaciones en diarios, que claro, habría que hacer una investigación en hemerotecas uno por uno, como hicieron con los trabajos de la hermana de Eduarda, María Rosa Lojo, claro, y un equipo. Pero bueno, la excursión de los indios ranqueles permanentemente se republica. Sí. Las memorias de él, sí, que él anuncia que van a ser 3 tomos, pero escribe uno solo.
que no se sabe si lo llegó a escribir. Hubo una primera edición prologada por Juan Carlos Guiano, tomada de la que él hace en París en castellano en 1904. Conseguí un ejemplar de eso. Y después la editorial El Elefante Blanco vuelve a editar sus memorias. Hay una de Eudeva y hay otra de la editorial Claridad. Otras obras de él no... Bueno, las Coserí, sí. La Coserí. Elefante Blanco, pero hacen no todos toman, porque eran varios tomos, o sea que ellos toman algunas de las Coserís y las publican. Bueno, Eduarda Mansilla, de García, que aparte es otra de esas curiosidades, porque García, García era el hijo del diplomático con el que habíamos tenido todo el conflicto de la guerra de Brasil, sí. Y que, bueno, y que casualmente, a pesar de todo el gobierno de Rosas y de la oposición política, fue una persona que fue poco molestada, la molestaron poco a García. Es que en muchos casos, no sé si me voy por las ramas, los lazos de familia pesaban más, sí, que los enfrentamientos políticos. Sí. El casamiento de Eduarda con García lo consideran como la boda de Romeo y Julieta del Río de la Plata. O sea, una familia acérrima unitaria, acérrima federal, era como una especie, un pacto de unión. De unión. Pero que sin embargo no fue muy feliz el matrimonio. No, ella en un momento se vuelve con sus hijos acá a Buenos Aires. Y ella publica en París una novela gauchesca escrita en francés, sí. Algo de las Pablo, porque siempre en esa época era tal cosa o tal cosa. Sí. Pablo y la guerra de las Pampas, sí, o algo por el estilo. Sí. Bueno, hay una curiosidad también con respecto ya a un hijo de Eduarda, García Mansilla, que fue embajador, que fue músico y que le escribió una ópera al zar Nicolás II de Rusia. Sí. Y esa ópera está perdida. Yo la he tratado de buscar, no sé dónde estará, no sé cómo se podrá encontrar, pero una ópera en algún archivo en Rusia, seguramente. Compuesta por un... Sí. Pero él volvió a la Argentina. Sí. Una ópera compuesta por un argentino en honor al zar de Rusia. Tenemos cosas raras. Sí, bueno, uno de los hijos de Eduarda, sí, creo que el menor, Daniel, escribe un libro muy interesante de memorias, que es como con la continuación, sí, de los viajes donde vivieron, que muere bastante grande y viudo ya, termina sacerdote, Daniel García Mansilla. Bueno, era una costumbre bastante común cuando sobre todo si quedaban viudos, muchos tomaban las órdenes terciarias. Sí. En el caso de, Paso, Juan José Paso, no porque quedara viudo, pero sino tomó las órdenes terciarias. Hay varios casos de hombres que terminan su vida matrimonial y deciden abrazar la religión, sí, ¿no? Los franciscanos ofrecían este camino menos pesado que las órdenes terciarias, pero otros asumieron el sacerdocio completo. Sí, hay varios casos en la historia que uno ve así. Y volviendo o si no, se casaban con la hermana. También. La otra cosa de las familias. Que creo que esa es una costumbre hebrea. Casarse con la viuda del hermano. Es bíblico, es casi bíblico. Exactamente. Volviendo a los lazos de familia, Mariquita Sánchez de Thompson, que era muy amiga de Rosas, de chicos, porque inclusive cuando... desde las épocas de los López de Osornio, que se cuidaban los patrimonios, etcétera, etcétera. Sí. La familia Rosas, con los Lavalle, que eran hermanos de leche, sí. Amas de leche intercambiadas, exactamente. Bueno, Mariquita Sánchez de Thompson tiene esa Mariquita Sánchez de Mendeville en ese entonces. Ya era de Mendeville. Porque ya está enterrada como Mendeville. Que tampoco fue muy feliz, esto ya... Se está convirtiendo medio amarillista. Thompson tiene uno de los... hay un episodio muy extraño en la historia. A Thompson lo mandan
a comprar armas a Estados Unidos. Y ahí tiene un ataque de locura y que yo calculo que debe haber sido sífilis cuaternaria, porque era estadísticamente era lo más frecuente. Pero en un momento, cuando la Florida todavía era estaba en manos de los españoles, sí, sí. Thompson apoya la invasión de Estados Unidos a la Florida. Que es claro. El episodio muy el espíritu patriótico anti-español, anti-españolista, que después los argentinos invadimos la Florida de otra forma, pero bueno, fue menos cruenta. Sí. No sé, estuvimos dando vueltas por ahí, no sé dónde quedamos. Los lazos de familia. Entre Mansilla y los Mansilla. Sí, sí, él era García Aguirre y Eduarda. Y Eduarda. Sí. Pero ya empezamos con la vida, literalmente, después de esto, Lucio Mansilla se va a Europa y ahí empieza la vida de Lucio Mansilla en Europa, de la que vamos a hablar en nuestro próximo bloque. Bien. Entramos en el último bloque de Tenemos Historia. Se ha ido volando esta vida, es claro, pero podemos hacer la vida. Es decir, bueno, si uno hiciese la obra completa de Mansilla, estamos hablando de 20 volúmenes, sí, por lo menos. Con todos los artículos en los diarios, que eso es lo más difícil de... Bueno, no es difícil, es enjundioso, como se diría criollamente. Ir a buscar y estar en hemerotecas. Pero justamente... Y a veces en diarios que no están acá, sino en Montevideo o hasta en Río de Janeiro, como el archivo de Pedro de Angelis, que está en Río. Bueno, como la figura de Mansilla traía varias, como lo señalamos al principio, inquietudes dentro de otros políticos, la forma más cómoda era mandarlo a dar vueltas por el mundo y representar a la Argentina. Dicen que el padre es el que le presenta a Eugenia de Montijo, a Napoleón III. Así es. Dicen así eso. Es. O sea, para ver el nivel con el que él se estaba manejando en el mundo. Claro, exactamente. Ahí entran otros personajes como Santiago Arcos, que fue el primer novio de Eugenia de Montijo. Sí. Entonces él es el que los conecta con Eugenia de Montijo, con Napoleón, y que él le aconseja que si va paso a paso y tranquila puede llegar a ser la emperatriz. En ese momento no era emperador todavía, sí, porque fue presidente, después fue emperador con un golpe de Estado. Bueno, sí. Pero y le debemos la ópera Carmen, porque Próspero Mérimée era amigo de los Montijo. Muy amigo de los Montijo, y él es el que introduce el españolismo, este españolismo un poco estereotipado de Carmen, ¿no? En Granada escucha las leyendas que contaban, que parte es verdad, o sea, lo que le cuenta la madre de las Montijo. Porque otra hermana es la que termina casada con el duque de Alba. Sí. Y voy a decir un detalle técnico médico muy raro. La madre de Eugenio Montijo fue una de las primeras personas operadas de glaucoma. Qué increíble. Por Leibreich, que era un cirujano alemán que era así muy conocido en París, era sobre todo por la exitosa operación de glaucoma que había tenido la madre Eugenia Montijo. Claro, y bueno, y la misma Eugenia, la emperatriz, muy vieja, también es operada de cataratas, porque vivió muchísimos años, sí, lo operan de cataratas. Hasta Lampedusa cuenta que siendo chico en Palermo lo visten rápido un día para ir a recibir una señora muy viejita, muy mayor, que había llegado en su yate, que se llama Thistle del Cardo, al puerto de Palermo, y la reciben y le hacen así como un recibimiento familiar. Vivió muchos años y también fue operada de cataratas. Sí, había operaciones de cataratas desde antes, pero bueno, las nuevas operaciones eran más difíciles. Y entonces estamos con un personaje conocido en las cortes europeas, conocido en la literatura europea, tal es así que de hecho Proust
lo nombra Mansilla. Porque él le manda libros escritos por él de regalo. Entonces hay un comentario y a el barón de Montesquieu, Fezensac, Sí. que él le manda, y hay un comentario entre Proust y Fezensac sobre recibí el libro de este señor Mansilla, etcétera. Sí, pero participaban en la vida. Pero había un tucumano. Tucumano que fue secretario, no me acuerdo si de Proust o de Montesquieu. No, de Montesquieu, Sí, y, sí. y que también tenía una influencia notable en los círculos literarios, Sí. pero no sé, también Mansilla se asombraba de este personaje, de la influencia que podía llegar a tener. Ahora se me escapa el nombre, pero María Rosa Lojo creo que escribió algo de este Yo personaje. no recuerdo el nombre, pero lo ubico perfectamente. Nos estamos olvidando de algo. Mansilla se casa. Mansilla se casa con su prima hermana. Con su prima hermana. Tienen 4 hijos. Sí. De mala salud. Él siempre lo atribuye a la endogamia, hablando Claro. de medicina, sino que lo digan los Habsburgo. Claro. Uno muere en la epidemia de fiebre amarilla, Sí, donde al también igual que muere el el padre. Otra muere porque como también frecuentaban, vivieron en Europa, se casan con nobles franceses. Sí. Solamente una hija sobrevive y hay descendencia hasta el día de hoy. Claro, es que iba a preguntar, porque yo Sí, siempre sí, todos sí. hablamos de los García Mansilla, pero No, de sí, Mansilla, sí, casada Mansilla. con Perkins con Bollert, y yo tuve el gusto que un tataranieto de Mansilla, Luis Bollert, viniera a la presentación de mi publicación. María Luisa Lojo fue la que me dio las coordenadas para contactarlo, y también estuve conectado con Manuel García Mansilla, que es el tataranieto de Eduarda. Sí, Manuel, sí. Que tiene una editorial en Salta. Sí, bueno, sí, los García Mansilla, sí, Sí. de esa Y forma. sí, pero bueno, no es un matrimonio feliz tampoco. ¿cuál? ¿El Mansilla segundo? con García con la con prima, la con la prima esposa no es prima. feliz. Ella muere después y él se Sí. vuelve a casar con una chica más Más joven, Borromeo. Torromé, que son de San Nicolás, que es como, digamos, la que lo cuida, lo la que lo cuida protege, en los últimos lo hace años. volver al catolicismo. Mansilla va a misa en Bueno, París. y la misa, y bueno, y sí, es un típico, es un clásico eso. Sí. Y la cacería de los jueves, uno de sus libros, bueno, no es el más divulgado, o sea, dijimos que no, pero es el libro que hay una fuente impresionante de datos Sí. y información Sí, histórica en estos comentarios. Hay dos cosas. Una, el humor maravilloso, irónico, con el que me identifico de Mansilla. Otro tema son las digresiones de Mansilla, porque hasta llegar al meollo de lo que quiere decir, se va por las nubes Se de nos parece a Google. nosotros que estamos Sí. dando vueltas hace tiempo. Las coserías empiezan siendo publicadas en un diario, y Sí. después se van juntando, se van reuniendo. Y yo lamento que no haya escrito o no se haya encontrado, porque porque él tiene como una especie así de irónica venganza, que en esa segunda parte de las memorias dice que va a contar todo, con pelos y señales, y ahí sí hubiera sido muy interesante leer todo lo que deschavaría de sus contemporáneos. Sí. Ya no me nombraste ministro, no me nombraste esto, no me consideraste, porque además escribe un reglamento militar. Escribió dos reglamentos Sí. militares. Me postergaste. Sí. Y bueno, vos hiciste tal y tal situación, no sé. Bueno, él tiene lo reta vale, pega un bofetón a Rosende, que era el cuñado de Mitre, por manejos espurios en la provisión del ejército durante la guerra del Paraguay. O sea que era un tipo que no Sí. andaba con vueltas, no Sí, tiene sí, problema sí. de meterse con el cuñado del general en jefe y presidente de la República. Exactamente. Y esto no solamente es por quién era o de dónde él venía, que eso sí le da una base de movilidad muy interesante y muy importante.
hijo de Lucio Norberto Claro. Mansilla, sobrino de Rosas, etcétera, sino que es su forma honesta de vivir, porque es un excelente amigo, además de duelista, muy preocupado por el honor siempre, muy irónico, enamoradizo, En fin. Y muere en París. muere en París, exactamente. Muere en París. Muere en París. El hombre el argentino más famoso de su momento, muere en París y su cuerpo fue Traído. Traído. Sí, está y en descansa el mausoleo de la Recoleta, en el mausoleo de su padre. De su padre, que bueno, hay más placas por Lucio Victorio que por Lucio Exactamente, Norberto. que por Norberto. Sí. Pero la hermana está enterrada en otro lado, de la Recoleta. En el de los García Aguirre. En el de los sí, García Aguirre. Bueno, exactamente. arquitecto, esto ha sido un placer. Para mí creo también. que todos debemos volver a escuchar a estos grandes personajes de la historia argentina, orgullos de la historia argentina, con sus defectos, con sus problemas, todo lo que uno pueda creer, pero este era un gran hombre en serio, un gran escritor, un tipo honrado, Sí. consecuente consigo mismo. Exactamente. Y con lo que él pensaba. Sí. Se habrá exagerado en algún aspecto, pero bueno, y sobre todo un tipo que puso el honor por arriba de muchas De conveniencias, cosas. De exacto, conveniencias. sí. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido, Gracias a ustedes. por favor, este ha sido un programa más de Tenemos Historia. Lamentablemente hoy no estuvo Emilio porque hubiese también enriquecido este diálogo, pero bueno, ya van a contar con la presencia de Emilio en un próximo programa. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.